Antes de empezar el episodio del día de hoy, quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura. Vamos por el episodio 15, 14, no lo sé, pero seguimos con temas de autoterapia hecha podcast. Y sin más, comenzamos. Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la anfitriona de este podcast, y quiero agradecerles por acompañarme hasta este momento. Ya vamos en el episodio 14, si mal me recuerdan las cuentas, pero bueno, eso no importa. A lo largo de estos episodios hemos aprendido muchísimas cosas y todavía nos falta. Antes de continuar, quisiera invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar en las de contenido de videos cortos. También me pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en otras plataformas. Para que me sigan, me dejen sus comentarios, me recomienden este podcast para que tal vez alguien más lo escuche de algo que lo necesita. Y bueno, sin más, pues vamos a darle a este episodio que se va a llamar No supongas pregunta. Yo creo que a muchos de nosotros se nos ha dado esa pequeña parte de... Estamos en un dilema de la vida y nos da por empezar a crear escenarios en nuestra cabeza. Que empezamos a crear historias, a crear imágenes, a crear pues cosas que todavía ni pasan, ¿verdad? Que incluso hasta nos cuesta trabajo como imaginarlos y que pues también nos causan ansiedad. Al final de cuentas nos causan ansiedad, nos causan nerviosismo y también nos causan pánico porque empezamos a crear ideas en nuestra cabeza de cosas que todavía ni pasan. Y todo eso sucede porque empezamos a suponer en lugar de preguntar. Y es cuando comienzan los problemas porque empezamos a buscar formas de confirmar todos esos escenarios que se crearon en nuestra cabeza y que pues no tienen ni voz, ni voto, ni cabida en esta situación. Esto es un poquito peligroso porque empieza a poner en riesgo pues muchas de nuestras relaciones, ¿saben? Si estás saliendo con alguien, si tienes amistades, si tienes un problema en casa o incluso en el trabajo, si empiezas a suponer, si empiezas a pensar diferentes cosas antes de preguntarlos, pues empiezan a darse esos pequeños lapsos o vacíos entre una conversación y una situación real y los escenarios en nuestras cabezas. ¿Por qué abordo este tema? Bueno, ya lo abordé con mi terapeuta varias veces, porque es algo que me cuesta mucho, me da pánico a veces preguntar ciertas cosas, porque me da miedo la respuesta. Y creo que muchos de nosotros por eso evitamos preguntar, porque nos da miedo no recibir la respuesta que nosotros queremos, cuando en realidad debemos de preguntar para obtener la respuesta que necesitamos. Esto se me dio porque entre todas mis terapias con esta situación de conocer nuevas personas, empecé a crear escenarios en mi cabeza por los lapsos tan grandes en los que no tenía comunicación con esta persona y pues obviamente me causaba ansiedad y empezaba a crear escenarios y pues no está chido porque realmente me causaba mucha ansiedad y no estaba a gusto y le daba pues todo el poder a esa persona de manipular mi energía, mi ser, mis pensamientos por el simple hecho de no preguntar. Entonces mi terapeuta me decía, ¿por qué te da miedo preguntar? ¿Por qué ese afán, o más bien, por qué esa necesidad de crear escenarios falsos cuando bien puedo obtener la respuesta que tal vez es necesaria obtener en ese momento preguntándole a la persona? Creo que muchos de nosotros hemos escuchado el de pregunta, el no ya lo tienes, o propon, el no ya lo tienes. Y como no nos han enseñado eso desde que somos niños, siempre nos han dicho no preguntes, qué vergüenza o algo así, pues empezamos a crear ese pequeño hábito de empezar a sobrepensar las cosas y no a preguntar. Y bueno, a menudo en nuestras relaciones personales y también las laborales, tendemos a suponer cosas sin tener una base sólida para hacerlo. Esta práctica puede generar malentendidos y conflictos innecesarios,
que nos sumergen en el sobreanálisis, dándole vueltas a todas las situaciones sin llegar a una conclusión clara. Y esto puede tener un alto costo emocional y mental. Obviamente, pues al momento de estar pensando una y otra vez las cosas, empezamos a crear escenarios que nos causan mucho dolor, que incluso no han pasado y que nos puede llegar a causar malestar, incluso el llanto para algunas personas porque ni siquiera han sucedido, pero nuestra imaginación es tan fuerte, tan poderosa, que pues nos llegan a causar diferentes tipos de escenarios que nos llegan a lastimar. Y es que el sobreanálisis o el sobrepensar nos lleva a imaginar escenarios que no pueden ser reales o que están basados o que no estén basados más bien en una evidencia. Y esto puede alimentar la ansiedad y el estrés, ya que estamos constantemente preocupados por lo que podría pasar. Nos adelantamos a problemas que pueden ni siquiera existir y nos cargamos emocionalmente sin necesidad. Es como empezar a llenar una mochila de piedritas que no necesitamos al final de cuentas, con escenarios o con cosas que ni siquiera son reales o ni siquiera han pasado por la mente de la otra persona o que en dado caso ni siquiera son posibles en un escenario real de la situación en la que estamos viviendo. Y es que en lugar de suponer, lo más crucial de todo esto es aprender a preguntar. Nos causa muchísimo miedo el preguntar las cosas porque tenemos miedo de la respuesta que vayamos a obtener. ¿Cómo? Sí, todos queremos escuchar las cosas a nuestro modo porque en nuestra mente son así. Queremos que las cosas sean de esa forma y por lo tanto, pues al momento de preguntar, si no va de acuerdo al guión que tenemos en nuestra mente, pues nos hackea todo, ¿no? Y nos comienza a generar un inconveniente y empieza a causar mucho ruido en nuestra mente. Por eso decimos, no pregunto, mejor así me quedo. También el hecho de no preguntar es un acto que aprendemos de los adultos, de nuestros papás, incluso de nuestros hermanos, incluso hasta de los maestros, porque se ha dado el caso de que muchos alumnos prefieren no preguntarle al maestro por la cuestión de que les da miedo obtener una respuesta y no todos tienen esa vocación para dar una respuesta. Yo me quité ese miedo a preguntar en la mayoría de las veces cuando escuché una frase que decía, prefiero 5 minutos de idiotez a toda una vida de duda. ¿Y por qué lo aprendí de esa forma? Porque prefiero que me vean 5 minutos como tonta al momento de preguntar, aunque sea lo más obvio, que quedarme toda la vida con una duda y hacer las cosas mal. Y eso, afortunadamente, me ha llevado a conocer a las personas mejor, a hacer las cosas mejor en mi trabajo o incluso a saber de qué manera reaccionar o cómo accionar en ciertas situaciones. Porque si bien me da mucho miedo, les vuelvo a decir, a mí también me causa mucho miedo el preguntar, pero prefiero eso, prefiero un momento de miedo por preguntar y lanzar la pregunta, porque sé que no soy la única persona en la sala, en el espacio, en la oficina, en el grupo que tiene esa duda, y que al momento de yo lanzarla o que otra persona lanza la pregunta, aclara mis dudas o al menos disminuye la cantidad de dudas que tengo en mi cabeza. Y creo que a muchos de ustedes les pasa porque dicen, ay, qué bueno que ya preguntó él, ya no tengo que preguntar yo. Pues es que eso es aplaudible. Hay que aplaudir el hecho de que alguien más se animó a preguntar para sacarse de esa duda y no quedarse toda la vida pues con esa incógnita, ¿no? Lo mismo pasa con nuestras relaciones. Es preferible que duela un ratito a que duela la ansiedad y el sobrepensar. Da mucho miedo, da mucho pánico. Me ha pasado y he atravesado por esas situaciones en las relaciones, pero preferí hacerlo, llorar un ratito y al menos decir, obtuve una respuesta, no era la que yo quería, pero obtuve una respuesta a una duda, a una pregunta que yo tenía. He de decirles que 5 de las 10 veces que pregunto, a veces no son las respuestas que yo quiero oír, pero que tal vez de ese lado o de esa persona, pues es la respuesta que necesito obtener. Me podrá molestar, sí, me podrá doler, sí, también, pero me quita de dudas y me hace sentir mejor. Al menos el dolor dura menos, o el malestar o el coraje dura menos, porque ya pregunté, ¿sabe? Entonces, esto lo debemos de aprender como adultos, de dejar de sobrepensar, de dejar de suponer y de dejar de crear escenarios en nuestra mente, o sea, dejar de hacer algo que ni siquiera ha pasado o pensar en algo que ni siquiera ha sucedido. Y yo sé que muchos me van a decir, los que tienen ansiedad como yo, los que tienen ya diagnosticado ansiedad o ese tipo de cosas que dicen,
es que al momento de crearme escenarios alternos, me ayuda a saber de qué manera reaccionar si pasan las cosas. Pues sí, posiblemente, pero ¿qué tal si ese escenario que te imaginaste ni siquiera pasa en la vida real? Ni siquiera es como parte de la situación real que se está dando. Y lo que debemos de aprender más bien es a pensar rápido, de forma analítica, para poder accionar en el momento o dependiendo de la situación, las consecuencias que se den, accionar. Evitémonos como ejercicio, y se los digo yo de una persona que también lo hace, de sobrepensar las cosas. Si bien el pensamiento de estar una y otra vez y otra vez y otra vez pensando, eso, afrontarlo. Como decirle, a ver, es esto, es, sí, y luego, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Muchos en mi ejemplo es, no, ya lo tengo. El que me diga que no es así como yo creo, pues también. ¿Qué puede pasar? Que me diga lo contrario, pues también. Entonces, ¿por qué me estoy desgastando en pensar las cosas? O sea, ¿qué gano? ¿Qué estoy ganando? ¿Nada? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? Sí. ¿Me estoy causando dolores de cabeza? Claro que sí. Entonces, ¿para qué me hago esto? Ya tengo estas dos respuestas, pues ya adelante. En el momento en el que tenga que preguntar, voy a preguntar y ya, que pase lo que tenga que pasar. En ese momento voy a pensar la respuesta que tengo que pensar. Porque el sobrepensar no nos ayuda ni siquiera a aprendernos una respuesta o a una situación o a cierta acción, porque en ese momento ya ni sabes ni cómo reaccionar. Y ese de sobrepensar por no preguntar está mal. Bueno, no está mal. Es una acción que aprendemos, que ya como les había comentado, es algo que aprendemos a lo largo de nuestras vidas y que podemos empezar a quitarnos esa manía o esa costumbre. El sobrepensar implica ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. El preguntarnos hace ser consciente de todo ello y no dar por sentado lo que creemos que sabemos. Al preguntar de manera abierta y honesta, obtenemos información precisa y evitamos las malinterpretaciones. He aquí que muchas relaciones, independientemente del tono que tengan, tienen muchos problemas porque comienzan a hacer suposiciones antes de hacer la pregunta. Y yo sé que también me van a decir, ojo de loca, no se equivoca. Pues no, ojo de loca no se equivoca, pero también qué ganas con hacer suposiciones. ¿Las tienes? Dale, pero pregunta. Pregunta. ¿Qué te quita? ¿Que te dejes 5 minutos como persona tonta por preguntar? Es mejor. ¿Que te quedas toda la vida o por mucho tiempo remordiéndote la conciencia porque no preguntaste? No, la verdad, ¿te gusta sufrir gratis? Yo creo que no. Entonces, lo que yo le recomiendo abiertamente es preguntar. De manera abierta, de manera genuina, con una curiosidad genuina, pregunte. Y bueno, ¿cómo lo puedo hacer para afrontar las situaciones en las que necesito preguntar? Pues aquí te van algunos consejitos que te pueden ayudar, que yo he puesto en práctica y que tal vez pues ayuden a aminorar ese pequeño miedo o esa ansiedad por hacer una pregunta y obtener una respuesta. Pues es practicar la escucha activa, el prestar atención genuina a lo que la otra persona está diciendo sin interrumpir, es escuchar sin prejuicios, lo que nos ayuda a comprender mejor la situación. Y es que se nos da mucho el divagar, el que si estamos platicando con alguien de repente uno hace space out. Y eso sí me ha pasado, no les voy a negar que no, pero si te haces presente, si te haces como el propósito de poner atención a lo que están diciendo los demás, hasta incluso entre líneas puedes sacar respuestas o preguntas concisas. Y eso es uno de los consejos que más te dan cuando quieres mejorar tu comunicación, de que te enseñes a escuchar sin interrumpir, pero con atención. Y creo que es algo que debemos de aprender. No se aprende de la noche a la mañana, no se preocupen. Es algo que a lo largo del tiempo vas aprendiendo y que a la larga pues te da muchos beneficios. Otro de los consejos que te puedo dar es el validar los sentimientos. A veces el miedo a preguntar proviene de preocupaciones sobre cómo se sentirá la otra persona. Validar sus emociones y mostrar empatía crea un espacio seguro para preguntar y obtener respuestas honestas. Y esto se le llama responsabilidad afectiva. Al momento de decir a la otra persona si nos está haciendo alguna pregunta, es decir, ok, entiendo que tienes ansiedad o que te causa cierta preocupación este tema, pero mi respuesta es esta, o decirle, está bien sentirte de esa manera, pero mi respuesta es esta, o mi respuesta es esta. Eso es ser empático, eso es validar, eso es ser responsable con las emociones de la otra persona y también contigo mismo, porque yo creo que también a ti te gustaría que hicieran eso, ¿no? Creo. No me pueden mentir.
Otro de los consejos que te puedo dar es hacer preguntas abiertas. No esas preguntas que llevan un sí o no, no, sino que inviten a tener una conversación o a tener una respuesta mucho más larga de la que estás esperando. Si de veras tú solamente quieres obtener un sí o no, entonces, ¿es esto, sí o no? Ah, que sí, ok. O también un ejemplo puede ser, oye, mira, pues es que está pasando esta situación. Supongamos, entonces yo estoy viendo que estoy, no sé, fallando con alguien y no se presenta, pues, no sabemos en qué rumbo tomar o en qué sentido estamos saliendo, pues se da así. Oye, pues es que desde un principio habíamos hablado de la honestidad y de la sinceridad, para que pues esto fluyera de la mejor manera, ¿no? Ya sabes. Entonces me gustaría saber o quisiera preguntarte algo en relación pues a nuestra interacción o a lo que tenemos y me gustaría saber qué es lo que tú buscas o qué buscas de mí o en qué posición estamos para poder saber si coincidimos o estamos en caminos diferentes. Y ahí ya está una pregunta abierta y da la oportunidad de que la otra persona, si de verdad tiene la intención de contestar, que te dé una buena respuesta, la verdad. No es como que una cosa del otro mundo. Al final de cuentas hay un universo de respuestas, pero este tipo de preguntas así abiertas, como el ejemplo que les di, da mucho pie a que se dé una conversación. Y el cuarto consejo que les puedo dar es verificar la información. Siempre, siempre, siempre verifica la información antes de sacar conclusiones. Es como, estás en X situaciones de, ok, me estás diciendo esto y esto, la otra persona te debe decir que sí, ok, entonces me estás dando a entender que puede ser esto y esto. Si la persona te dice que sí, entonces estás verificando la información. Igual, que no te dé miedo preguntar. O sea, es como rectificar, es como decirle, a ver si entendí. ¿Es esto y esto? Sí, ok. ¿Es esto? Ok, ya. Siempre hay que tomar como esos consejos como para enseñarnos a comunicar. Yo sé que muchas personas les cuesta la parte de la comunicación, y lo digo porque también a mí hasta cierto punto me cuesta, pero creo que si queremos mejorar nuestras relaciones, y me lo dijo mi psicóloga, si queremos mejorar nuestras relaciones debemos de mejorar la comunicación tanto con nosotros como con la otra persona, porque evitaremos malentendidos y evitaremos, pues, llevarnos muchos miedos, llevarnos terrores, malas respuestas o escenarios que ni siquiera han pasado, ¿no? Ya sabes. A veces el miedo a preguntar proviene del temor a recibir una respuesta que no queremos escuchar, pero debemos recordar que la verdad es liberadora y que incluso si no es lo que esperábamos, preguntar y obtener respuestas claras y honestas nos permite tomar decisiones informadas y evitar conflictos innecesarios en cualquier ámbito, en cualquier nivel, con cualquier persona y con la que se preste a tener una buena comunicación abierta. Ya si la persona no quiere platicar, comunicarse o algo, ya no es tu problema, tú ya hiciste tu parte y ahora ya le toca a la otra persona. Ahora sí que es lanzarle la bolita a la cancha, del otro lado de la cancha de la persona. Ya de ti, ya no. Pero por favor, que de ti empieces a tener una buena comunicación y que no te quede el remordimiento de que pudiste haber preguntado y obtener una respuesta y que preferiste mejor quedarte con esos escenarios antes de tener el valor de preguntar. Y bueno, antes de todo y de concluir este episodio, quiero recordarles que la comunicación abierta y honesta es esencial para mantener nuestras relaciones saludables y significativas. Hay que aprender a preguntar con todo y el miedo y también a esperar o a escuchar sin juzgar. Evitemos crearnos escenarios y con todo y el miedo y el pavor a obtener una respuesta que a lo mejor no es la que nosotros buscamos, pues lanzar la pregunta y preguntar hasta que obtengamos una respuesta. Hay veces que entre más preguntemos, podremos obtener la respuesta que necesitamos, o a veces con una sola pregunta obtenemos la respuesta necesaria, ¿no? Entonces, nuestro instinto nos va a decir hasta qué momento preguntar o en qué momento preguntar, pero siempre hay que preguntar. Se los vuelvo a repetir, es preferible 5 minutos de idiotez a toda una vida de duda. Así es que, pues no me quedan más que recomendarles eso y invitarlos a todos ustedes, a quienes me escuchan, a quienes me ven, me siguen y me recomiendan, a que hagan una escucha activa, a que pregunten y no supongan, a que dejen de hacerse escenarios y que pues comiencen a tener ese valor de preguntar las cosas, aunque a otros les dé vergüenza, a ustedes no les dé, por favor pregunten. Y bueno, les recuerdo que me pueden encontrar en todas las redes sociales.
Y en todas ellas van a empezar a recibir más contenido relacionado pues con salud mental y con la autoterapia hecha, podcast y pues también un poquito de bienestar emocional. Quiero darles las gracias por acompañarme en este episodio de Me Quiero Dar de Baja Podcast. Si les ha gustado mi contenido, los animo a dejar sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias y pues que me sigan en todas mis redes sociales, en Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Entonces, ya saben, síganme, denme su like, recomiéndenme, compartan los episodios que hasta ahora les han gustado. Y pues bueno, les mando un abrazo lleno de mucho amor, corazoncitos de agradecimiento y un enorme abrazo lleno de paz y valentía. Nos vemos en el próximo episodio y pues hasta la próxima. Bye.